Estamos en la lección 25 en Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel 13. Y hoy vamos a ver el tema de conforme al corazón de Dios. Hemos estado estudiando las características del liderazgo del rey Saúl y cómo él abandonó a Dios haciendo algo que no le fue permitido hacer, que era ofrecer los holocaustos. Vimos las excusas, cómo justificó su pecado y cómo Samuel entonces declara el juicio contra su casa, contra su familia, en donde nos quedamos en los versículos 14. Hoy quiero hablar un poquito acerca de este tema de conforme al corazón de Dios y queremos decir, según este pasaje, que un líder es moldeable a conformarse a la voluntad de Dios. Que un líder es moldeable para conformarse, sería, ¿no?, a la voluntad de Dios. O sea que un líder no es una persona de piedra, que así soy y así me quedo, pero un líder es una persona que debe de ir cambiando, ir madurando, ir creciendo, ir aprendiendo, ir a asemejarse más a nuestro Señor Jesucristo, el que entienda más la voluntad de Dios a su vida. Entonces, este versículo, si seguimos con el versículo 14 en adelante, versículo 15, donde vemos que Samuel le dice a Saúl que Dios ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Dios rechazó a Saúl, Dios no había rechazado a su pueblo Israel, porque Dios amaba a Israel y le levantaría un rey, pero conforme a su corazón, al corazón de Dios. Para Saúl lo que hemos visto era que lo que le interesaba era la imagen, el prestigio y las cosas que buscan los hombres, las personas. Eso es lo que Israel pidió, un líder para que nos represente y salga a la guerra con nosotros. Así que Dios le había dado un líder conforme al corazón de Israel, según Israel. Sería más bien como un líder según el pueblo. O como se dice en nuestros países o en nuestras naciones, que el pueblo elige el líder que ellos quieren tener, ¿no? Los líderes que tenemos es tal como el pueblo lo eligió. No podemos quejarnos. Ahora entonces que Saúl pecó, desobedeció a Dios, Dios le arrebata el reino, le quita el reino y entonces se lo da a otro. No solamente se lo quita a él, pero se lo quita también a sus descendientes, a su casa. Y hemos visto también que el incidente de pecado, desobediencia, era algo grave, que nosotros no podemos tapar el pecado como tapamos o como queremos tapar el sol con un dedo. No podemos ponerlo debajo de la alfombra, no podemos ignorarlo. Para Dios la desobediencia es pecado. Y acá entonces Dios se va a escoger él un hombre según su corazón. Ya no según Israel, sino su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser una persona conforme al corazón de Dios? Y vamos a ver 4 características, porque Saúl era un hombre no conforme al corazón de Dios. Y se nos va a presentar más adelante a David, el rey elegido por Dios, que es un hombre, un varón conforme a su corazón. 4 características entonces que hace a una persona conforme al corazón de Dios. Entonces, Saúl estaba más interesado en hacer su voluntad que en obedecer a Dios. ¿Okay? Eso fue el preámbulo de la primera parte del capítulo. Vamos a ver que para David la voluntad de Dios era más importante para David. Incluso cuando David no obedeció a Dios o no hizo la voluntad de Dios,
Él sabía que la voluntad de Dios era suprema a la suya. Y todo pecado es rechazo de Dios. Cuando pecamos realmente estamos diciendo yo no necesito de Dios, yo puedo hacerlo de mi forma, mi manera. David pecó más por debilidad y Saúl, se puede decir, pecó más por rechazo a Dios. ¿Ok? Vamos a ver esto más adelante, la diferencia cuando pecamos por debilidad, debemos de arrepentirnos y confesar y venir al trono de la gracia y ser contables a otros sobre nuestra falta. Pero el pecado de Saúl era un pecado por haber abandonado a Dios. Es otra cosa diferente. Ambos son pecados, pero uno tiene un peso más fuerte porque entonces ya no se trata de uno reconocer o Saúl reconocer he pecado, me arrepiento, pero ahora es haz esto para quedar bien. Samuel, ven conmigo porque así el pueblo va a ver que tú me apoyas. No, tú rechazaste a Dios, no estamos hablando de algo ligero, Saúl. Esto es grave y es por eso que Dios te va a quitar el cetro y nadie en tu familia va a reinar. Ay, pero vamos para hacer la ceremonia. Oídos sordos. Como lo que acaba de hacer de desobedecer a Dios y cometer usurpar esta autoridad de sacerdote le valió un comino a Saúl. Porque ni siquiera admitió. Tú llegaste tarde. Los hombres desertaban, comenzó a dar excusas. No admitió. Así que David pecó más por debilidad, que vamos a verlo, y Saúl, su pecado fue más en rechazo a Dios. Primer punto, un hombre conforme al corazón de Dios corona a Dios como su rey. Es Dios el rey, el que gobierna su vida. Es Dios el Señor de su vida. Para Saúl, él era el rey. Él era su Señor. Él era el que gobernaba su vida. Para David vamos a ver que era Jehová Dios el que era rey de él. Jehová era su pastor. Por eso compuso el salmo hermoso, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En verdes campos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Confortará mi alma. Entonces, para David, él sabía que era Dios el rey y él era su siervo. Saúl se había entronado en el lugar de Dios. David creyó que era importante honrar y agradar a Dios. Saúl pensaba que él era importante y es por eso que tenía que hacer todo lo posible para ganar la batalla y recibir la gloria y la honra. Incluso cuando su hijo Jonatán va y ataca, él se apropia de esa gloria y no se la da a su hijo. Saúl usaba a Dios para alcanzar sus objetivos. Dios era como la cosa de la buena suerte o el mago de la lamparita mágica, el genio de la lamparita mágica. Dios está ahí para yo sobresalir, yo alcanzar mis objetivos. Dios está ahí como mi ayuda. David pensó, Dios es mi objetivo. Esto es para Dios, para glorificar a Dios. Yo no soy el objetivo final, es Dios. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, podemos decir una persona conforme al corazón de Dios, corona a Dios como su rey. Tiene a Dios como su Señor y no como el genio de la lamparita mágica, ahí conveniente cuando lo necesito. Número 2, un hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, en la forma neutral genérica. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón noble y arrepentido. Un corazón noble y arrepentido. Cuando a Saúl se le confrontó con su pecado, él ofreció excusas. Cuando estudiemos que cuando David se le confronta con su pecado, él lo confiesa y se arrepiente. Tenemos los Salmos 32 y 51 como ejemplo. David compuso 2 canciones hermosas confesando su pecado ante Dios y declaraba que solamente contra Dios había pecado, contra él había faltado.
¿Cómo respondemos nosotros cuando se nos confronta con nuestro pecado, con nuestra desobediencia? ¿Ofrecemos excusas culpando a otros, tipo Saúl? ¿O nos arrepentimos y confesamos y admitimos, sí, contra Dios hemos pecado? Eso es lo que Dios espera de una persona que es conforme a su corazón. Un corazón noble y arrepentido. Número 3. Un hombre conforme al corazón de Dios ama a otras personas. Y esto suena sencillo, pero es difícil de ponerlo en práctica. A medida que estudiemos a Saúl, vamos a ver que él va a guardar la amargura contra otras personas en su corazón. Se va a encerrar en sí mismo, va a crecer en inseguridad personal hasta tal punto de querer eliminar a las personas. Y claro, él como rey tenía poder de mandar a matar. Él intentó matar a su hijo Jonatán con la lanza, intentó matar a David varias veces con la lanza. ¿Okay? Él mandó a matar a toda una familia de sacerdotes por haberle dado la espada de Goliat a David y permitido que David coma los panes de la propiciación cuando llegó con sus hombres. Mató a toda la casta de los sacerdotes. Entonces, vemos el corazón de Saúl ennegrecido, oscurecido, en la amargura contra otras personas, inseguro hasta tal punto de odiar y eliminarlas. En cambio, vamos a ver el corazón de David en lo que nos va a mostrar los cronistas, la narración, que David amaba a las personas. Cuando David estuvo decaído, siguió amando y sirviendo a los que estaban más decaídos que él. Hay una escena en el capítulo 22 que la vamos a estudiar, cómo David siguió amando y sirviendo a los que estaban más decaídos que él. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios ama a otras personas, se da a otras personas, sirve a otras personas, busca el bien de las otras personas y no el destruirlas o eliminarlas. Esas son 4 características de una persona conforme al corazón de Dios. 4 características. La voy a repetir. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene a Dios como rey de su vida, como Señor de su vida. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón noble y arrepentido. Un hombre conforme al corazón de Dios ama a otras personas. Y la última, un hombre conforme al corazón de Dios honra a Dios. Honra a Dios. Honra a Dios en sus actos. Honra a Dios a través de sus palabras, a través del trato de los demás, a través de sus ofrendas, lo que ofrece. En su diario caminar honra a Dios, o sea, demuestra el temor a Dios, lo honra. Cuando Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón, había un muchacho que todavía no era hombre, que era David. Y podemos decir que Dios aún sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Okay? Cuando estudiemos a David, vamos a ver cómo David, no perfecto, encaja estas 4 características de un hombre conforme al corazón de Dios, porque es como la Biblia lo describe a él. Podemos amar y seguir a Dios con el enfoque y la pasión que David tuvo como ser humano. Eso es lo que vamos a aprender. El capítulo termina hablándonos sobre una amenaza filistea. Y la pregunta que podemos hacer acá en estos últimos versículos 15 en adelante, es ¿cómo respondemos ante la amenaza cuando tenemos todas las de perder? ¿Cómo respondemos en tiempos de crisis? Y queremos decir que de la manera como respondemos dice mucho acerca de nosotros, en qué sentido nuestro corazón o hacia qué dirección nuestro corazón se inclina. Podemos conocer el carácter, la templanza de las personas en tiempos difíciles. Es cuando se prueba el carácter de la persona.
si es una persona cobarde o temerosa, si es una persona de agallas, si es una persona que confía en Dios y sigue adelante, si es una persona que se esconde y huye y no la ves. ¿Cómo respondemos en tiempos de crisis, de angustia, necesidad? Va a decir mucho de cómo somos como persona. Así que la mejor manera de conocer a nuestros amigos es en tiempos difíciles. También cuando uno pasa en tiempos difíciles, uno dice ahí es cuando uno conoce a sus amigos, a sus verdaderos amigos, ¿no? Porque en tiempos de fiesta y celebración la casa se llena. Uno hace una fiesta y comida y asado y tienes toda la casa llena y jajají, jajaja, todo feliz. Pero que pases por un tiempo difícil, sea enfermedad, sea una pérdida o dolor, se volverá a llenar la casa. Se volverá a llenar la casa con personas no esperando que los alimentes, pero trayéndote comida, sirviéndote. ¿Quiénes son esas personas que están ahí sirviendo? Ahí uno ve la calidad de la amistad. Y este es el ejemplo que sucede en este pedacito de versículo 15 al 18, cuando los filisteos comienzan a invadir. Se nos dice, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabad de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres, y habían de 3000 a 600, ¿no? Habían desertados. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboaim, hacia el desierto. Ok, entonces, después de que Saúl dio el anuncio del juicio contra Saúl y su casa, y en un sentido lo invitó a arrepentirse, Saúl no se escucha nada de que se arrepiente, se nos dice entonces que Saúl tenía 600 hombres. En el versículo 2 se nos dice que Saúl tenía un ejército de 3000 hombres, el primer ejército compuesto. Ahora tiene 600, se habían ido más de la mitad. La pérdida por la cual Saúl sufrió de sus hombres, ¿no? De que desertaban, era la que en impulso ofreció este sacrificio sin Samuel, demostrando desconfianza y desobediencia a Dios como vimos antes. Entonces Dios acá está permitiendo que Saúl fuera puesto a prueba para ver si creía en Dios lo suficientemente. Si él creía que Dios era lo suficientemente grande para liberarlos de tantos cuando ellos eran poquitos. Y así es como Dios permite que nuestra fe sea probada. Hay veces estamos pasando en una situación donde vemos que tenemos todas las de perder. Estamos en desventaja, en una posición de desventaja. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nos invita a que nuestra fe sea probada y nos inclemos, vengamos con confianza a Dios y digamos, Señor, yo no puedo. Estoy entre la espada y la pared. Soy débil, voy a perder, pero tú sí puedes. Tú sí puedes liberarme de esta situación. Tú sí puedes pelear mi batalla. Te la entrego a ti. Confío en ti. Me apoyo en ti. Creo en ti. Ayúdame en mi debilidad. Dios lo hace. Pero muchas veces Dios nos lleva a ese punto para ver cómo actuamos. Deberíamos de actuar como aquel niño cuando es amenazado por un niño más grande y lo primero que hace es entrar y buscar a su padre o a su madre. Mamá, papá, me quieren pegar. Y ahí sale el padre a sacar la cara y todos salen dispersos, ¿no? Porque nadie va a poder contra papá. Nosotros deberíamos de correr de la misma manera hacia nuestro Padre Celestial y decir, Señor, mis enemigos me rodean, me están haciendo daño, me quitan esto, he perdido aquello, vengo a ti te entrego todo, déjame descansar en ti. Miren la amenaza, porque dice que salieron merodeadores del campamento de los filisteos.
Con tantas tropas, los filisteos podían atacar a su antojo. ¿Okay? Podían hacer de Israel los que le daba la gana. Y otra cosa que nos dice el texto, los versículos 19 al 23, es que los filisteos tenían una superioridad tecnológica. Porque nos dice que en Israel no había herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Entonces acá el escritor bíblico nos decía que los filisteos tenían los herreros. El pueblo enemigo era el que les afilaba las espadas a Israel. Y podemos decir que cuando Israel iba para afilar sus espadas, los filisteos no se las afilaban bien. Quedaban como cuchillos a mitad afilados, porque sabían que eran sus enemigos. Entonces, vamos a hacer el negocio, vamos a cobrar, pero no le vamos a afilar bien sus cosas para que una tengan que regresar y seguir pagándonos y otra, en caso se levanten contra nosotros, no tengan con qué luchar. Miren la astucia de los filisteos. Entonces, tecnológicamente eran superiores a los hebreos. Y nos dice el escritor que no había herrero en todo Israel. No había. Los filisteos como pueblo marino y comerciaban con algunas culturas sofisticadas del oeste, especialmente con los griegos, habían avanzado, ¿no? Importaban armas, traían armas ajenas, etc. Según los arqueólogos que trabajaron en muchos sitios durante el desentierro de artefactos en el área de Palestina, dice que en la parte donde estaba Gaza, donde es Gaza, pero donde estaban los filisteos, se han encontrado artefactos de hierro en cantidad y variedad desconcertante. O sea que la arqueología aporta a lo que nos está diciendo el escritor bíblico. Tenían un poder, en aquel tiempo sería bélico mayor que Israel, en armas hablando. Entonces, con mayor razón, 600 hombres contra un escuadrón, un ejército grande y sin armas apropiadas, con más razón, ¿dónde ponía su fe Saúl? ¿Hacia dónde dirigía Saúl al pueblo? ¿A confiar en ellos mismos o en él, su rey, o a confiar en Dios? Sabemos que Saúl los dirigió a confiar en él. Por eso ofreció los sacrificios. Terminamos entonces, el escritor nos dice que los israelitas, y esto es algo gracioso, ¿no? Descendían a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado. Y nos dice cuánto pagaban, un pin para afilar. ¿Okay? Nos habla de herramientas agrícolas que se usaban. Y también nos hablan que el negocio era constante. Siempre iban donde los filisteos, porque no había ni lanza ni espada en las manos del pueblo, excepto Saúl y Jonatán. O sea que el pueblo luchaba con lo que podía, con lo que tenía, y era bastante malo ser superado en número, como ahora Dios permitía que los filisteos tuvieran una gran ventaja tecnológica sobre los israelitas. Así que la única manera en que Israel podía ganar era confiando en Dios. Y la historia de Israel, para el colmo, les recordaba de que Dios había liberado a su pueblo siendo esclavos, sin armas ni armamento bélico, en contra del poder de Egipto y del faraón. Dios los liberó, Dios peleó por ellos, Dios sepultó a los egipcios en el mar. ¿Y por qué no podían ellos recordar la historia? Dios nos puede liberar ahora. ¿Por qué ellos no pueden recordar lo que Dios había hecho a su favor? ¿Qué les pasó en su mente? ¿Dónde estaba la palabra del Señor? Quizás estaba lejos. Y este es otro punto interesante para terminar.
Cuando nos encontramos en aprietos entre la espada y la pared, en situaciones difíciles, y no buscamos de Dios, pero tratamos de buscar en nosotros mismos la solución o en la solución afuera, fuera de Dios, eso me dice mucho que hace tiempo dejé de recordar las obras de gracia de Dios. O sea, hace mucho tiempo dejé de leer la palabra. Si yo leo la palabra continuamente, diariamente, cualquier situación difícil, la palabra va a venir a mi mente y me va a ayudar no, pero si Dios hace esto, yo puedo confiar en esto. Porque es como Dios actúa en su gracia y misericordia. Pero si la palabra está fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi conciencia, ¿qué voy a hacer? Hago lo que más me conviene. Hago lo que más me conviene. Voy a parar ahí porque hemos visto 4 características de la persona conforme al corazón de Dios que deberían ser cada uno de nosotros y más de los líderes. Y también hemos visto que cómo reaccionamos en situaciones difíciles o cómo nos comportamos en situaciones difíciles dice mucho acerca de nuestro carácter, de quiénes somos. En especial cuando se trata de aquellas personas de que sufren, padecen y no tienen el apoyo ni la ayuda de aquellos que profesaron ser amigos o hermanos o personas colaboradores en el reino de Dios, lo que sea. Hemos visto ejemplos de eso. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 14, porque Saúl va a ir de mal en peor. ¿Okay? Hemos visto el carácter de él, como la amargura, la inseguridad trata de eliminar a personas y vamos a ver ejemplos clásicos de eso. Voy a parar acá entonces.